Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas. Hoy, tengo un tema que sé que les va a encantar, uno de esos dramas románticos que te atrapan desde el primer episodio y te hacen sentir de todo, desde la alegría hasta la tristeza más profunda. Y es que hoy vamos a hablar de Amor a Prueba, la serie que conquistó corazones y que tiene un ingrediente especial, la increíble química entre sus protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Si eres fan de las series turcas, seguro que ya conoces a estos dos grandes actores. Pero si eres nuevo en este universo, prepárate para ser hipnotizado. Burak Özçivit con su carisma y mirada cautivadora, y Neslihan Atagül, con su talento innato y su capacidad para transmitir emociones, hacen una dupla explosiva que te dejará sin aliento. En este vídeo vamos a desentrañar todos los secretos de Amor a Prueba, desde la trama hasta los detalles más jugosos de su rodaje y, por supuesto, hablar un poco de la vida de estos dos astros de la televisión turca. Así que si te gustan las historias de amor apasionadas, los triángulos amorosos, las traiciones, los reencuentros y, por qué no decirlo, un poco de drama, este vídeo es para ti. Prepárense para enamorarse, suspirar y tal vez hasta derramar alguna lagrimita, porque Amor a Prueba es así de intensa. Antes de que empecemos a sumergirnos en la trama, no quiero olvidarme de un detalle muy importante. Si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido de este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así siempre estarás al tanto de las últimas novedades del mundo de las series turcas. No te arrepentirás. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos compete. Amor a Prueba o Kara Sevda en su título original, que se traduce como Amor Eterno, es una serie turca que se emitió entre 2015 y 2017 y que se convirtió en un fenómeno mundial, llegando a ser galardonada con el prestigioso Premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017. La serie se convirtió en un referente del género, marcando un antes y un después en la producción de dramas turcos. La historia nos presenta a Kemal, un joven de clase media que trabaja duro para labrarse un futuro, graduado en ingeniería de minas y con un futuro prometedor, y a Nihan, una chica de clase alta que vive en un mundo de lujos y comodidades. A primera vista parecen provenir de mundos completamente diferentes, pero el destino, como siempre, tiene otros planes para ellos. Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es la personificación del hombre soñador y trabajador. Criado en un barrio humilde, Kemal valora la honestidad, la lealtad y el esfuerzo. Su ambición es labrarse un futuro digno y ascender socialmente a través de su trabajo y dedicación. Es un hombre de principios, dispuesto a luchar por lo que cree y por quienes ama. Su actuación, llena de matices, nos muestra la evolución del personaje, desde su inocencia inicial hasta la amargura y la sed de venganza que experimenta tras ser separado de Nihan. Nihan, interpretada por Neslihan Atagül, es una joven de espíritu libre, artista de profesión, que se siente atrapada en una jaula de oro. Aunque proviene de una familia adinerada, se siente asfixiada por las convenciones sociales y la presión familiar. Su conexión con la naturaleza y su talento artístico la hacen destacar en un mundo superficial y materialista. Neslihan logra transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de Nihan, una mujer que se debate entre el amor, el deber y la supervivencia. Su mirada expresa a la perfección la angustia y la desesperación que sufre a lo largo de la serie. La chispa entre Kemal y Nihan surge de forma inesperada, un encuentro fortuito en un autobús, una mirada, una conexión instantánea y poderosa. Ambos se sienten atraídos por la autenticidad del otro, por la sencillez y la sinceridad que se esconden tras la apariencia. Se enamoran perdidamente, un amor que desafía las barreras sociales y las diferencias de clase. Su amor es puro, sincero, un refugio en medio de la tormenta. Se convierten en el uno para el otro, un apoyo incondicional en un mundo hostil. Pero como en toda buena historia de amor, la felicidad no les durará para siempre. Un trágico incidente, un asesinato accidental perpetrado por el hermano de Nihan, Ozan, y un plan maquiavélico orquestado por el malvado Emir Kozkolu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu, separan a Kemal y a Nihan. Emir, un hombre rico, poderoso y obsesionado con Nihan, utiliza el incidente como una oportunidad para manipularla y obligarla a casarse con él. Este personaje es el arquetipo del villano despiadado, capaz de cualquier cosa por conseguir sus objetivos. Kemal, destrozado por el dolor, se ve obligado a alejarse de Nihan, pero jura vengarse y recuperar el amor de su vida. La separación.
On es desgarradora, un punto de inflexión en la historia. Años después, tras un periodo de autoexilio y superación personal, Kemal regresa a Estambul como un hombre exitoso y poderoso, habiendo triunfado en su profesión y acumulado una gran fortuna. Su regreso está motivado por la venganza y la promesa de desentrañar las mentiras y los secretos que separaron a Kemal y Nihan. A partir de aquí, la serie se convierte en un torbellino de emociones, lleno de giros inesperados, romances prohibidos, traiciones, secretos familiares, y una lucha constante por el amor verdadero y la justicia. La trama se complica, se enreda y se intensifica a medida que Kemal y Nihan intentan sobrevivir en un mundo dominado por la ambición, la corrupción y la maldad. La trama de Amor a Prueba es adictiva, con una construcción narrativa magistral y está llena de momentos de alta tensión que te mantienen al borde del asiento. Cada episodio presenta un nuevo desafío, un nuevo obstáculo que los protagonistas deben superar. Los secretos del pasado se van revelando, desenterrando verdades ocultas y desestabilizando las relaciones entre los personajes. Pero lo que realmente hace especial a Amor a Prueba es la interpretación de sus actores. Burak Özçivit, en el papel de Kemal, nos muestra la fragilidad y la fortaleza de un hombre que está dispuesto a todo por amor. Su mirada penetrante, su voz grave, sus gestos, todo contribuye a crear un personaje inolvidable. Vemos la transformación de Kemal, desde el joven inocente y enamorado hasta el hombre consumido por el dolor y la sed de venganza. La actuación de Burak es impecable, transmitiendo la intensidad emocional del personaje con gran maestría. Por otro lado, Neslihan Atagul, como Nihan, nos regala una actuación sublime. Su capacidad para transmitir el dolor, la tristeza, la esperanza y la lucha interna es impresionante. La expresividad de su rostro, la sutileza de sus gestos, la fuerza que emana de su mirada, todo contribuye a crear un personaje complejo y fascinante. Neslihan nos muestra a una mujer que se debate entre el amor y el deber, entre la libertad y la opresión. Su interpretación es un torbellino de emociones, desde la alegría hasta la desesperación. La química entre Burak y Neslihan es innegable, y se nota en cada escena que comparten. Son un verdadero equipo y logran conectar con el público de una manera increíble. Su complicidad, la forma en que se miran, la intensidad de sus escenas románticas, todo contribuye a crear una atmósfera mágica que te atrapa y te hace sentir las emociones de los personajes. Además de la historia principal, Amor a Prueba también explora temas profundos y relevantes como la lucha de clases, la corrupción, la venganza, la importancia de la familia y la búsqueda de la justicia. La serie aborda dilemas morales y nos hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida y las consecuencias que éstas tienen. Nos muestra cómo la ambición y el poder pueden corromper a las personas y cómo el amor puede ser la fuerza más poderosa para superar cualquier adversidad. Los personajes secundarios también son muy importantes y contribuyen a enriquecer la trama. Desde la familia de Kemal con sus problemas y sus alegrías, hasta los amigos y aliados de Nihan, cada uno tiene su propia historia y un papel fundamental en el desarrollo de la trama. Los personajes secundarios añaden complejidad a la historia, introduciendo nuevos conflictos, tensiones y alianzas. La madre de Kemal, Fehime, el padre de Kemal, Hüseyin, la hermana de Kemal, Zeynep, son solo algunos de los personajes que aportan profundidad a la trama. Y hablando de los actores, ¿qué tal un poco de chisme? Burak Özçivit, además de ser un actorazo, es un hombre muy guapo, ¿verdad? Su belleza y su carisma lo han convertido en uno de los actores más populares de Turquía y del mundo. Después de Amor a Prueba, se casó con la también actriz Fariye Evcen, con quien tiene 2 hijos. Son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Su relación es un ejemplo de amor y complicidad, y su imagen es sinónimo de glamour y éxito. Neslihan Atagul, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, otro actor turco. Ambos son muy populares y han protagonizado varias series juntos, demostrando su talento y profesionalismo. Su relación también es muy sólida y estable, y son un ejemplo de pareja que se apoya mutuamente en su carrera profesional. ¿Sabían que Amor a Prueba fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo? La serie ganó numerosos premios y reconocimiento internacional, consolidando la fama de Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Su éxito se debe en gran medida a la calidad de la producción, a la cuidadosa elección de la música y a la excelente dirección. La fotografía es impecable y los paisajes de Estambul y sus alrededores son un deleite para la vista. La serie se ha vendido a más de 110 países, convirtiéndose en un fenómeno global que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo.
Un detalle que me gusta mucho es cómo la serie, a través de la moda, muestra la diferencia de clases sociales. Los atuendos de Nian son impecables, de diseñadores y con un estilo muy sofisticado, reflejando su pertenencia a la alta sociedad. Sus looks son una muestra de elegancia y buen gusto, y se convierten en una fuente de inspiración para muchas mujeres. Mientras que los de Kemal son más sencillos y reflejan su origen humilde, con un estilo más casual y funcional. Esta diferencia visual ayuda a construir la historia, a establecer las diferencias sociales y a marcar la evolución de los personajes. A medida que Kemal asciende socialmente, su vestuario también se transforma, reflejando su éxito y su poder. Y no podemos olvidar la banda sonora, que es simplemente espectacular. La música de Amor a Prueba complementa a la perfección las escenas, intensificando las emociones y creando una atmósfera inolvidable. Desde las canciones románticas hasta las melodías más dramáticas, la banda sonora es un elemento clave del éxito de la serie. La música es un personaje más, que nos acompaña en el viaje emocional de Kemal y Nian, resaltando los momentos de alegría, tristeza, amor y desesperación. En resumen, Amor a Prueba es una serie que lo tiene todo, una historia apasionante, unos actores de primer nivel, una producción impecable y una banda sonora de ensueño. Es una serie que te hará reír, llorar y suspirar, y que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último episodio. Es un drama romántico que te atrapa desde el principio y que te hace sentir una montaña rusa de emociones. Es una historia que te dejará pensando mucho tiempo después de que termines de verla. Si aún no la has visto, te la recomiendo encarecidamente. Y si ya la viste, seguro que quieres volver a verla. Es un clásico del género, un referente que ha marcado a una generación. Además, la serie aborda temas universales como el amor, la pérdida, la venganza, la lucha por la justicia y la búsqueda de la felicidad. Sus personajes son complejos y están muy bien desarrollados, lo que permite que el espectador se identifique con ellos y empatice con sus sufrimientos y sus alegrías. La serie es una reflexión sobre la condición humana, sobre las decisiones que tomamos y sobre las consecuencias que éstas tienen. La serie también destaca por su cuidada fotografía y por la belleza de sus escenarios. La ciudad de Estambul, con sus paisajes emblemáticos y sus rincones mágicos, se convierte en un personaje más de la historia. La serie es un homenaje a la cultura turca, mostrando sus costumbres, sus tradiciones y su forma de vida. La serie ha tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento turco, impulsando la carrera de sus actores y abriendo las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Amor a Prueba ha demostrado el potencial de las series turcas para conquistar al público internacional y ha consolidado la fama de Turquía como un país productor de contenidos audiovisuales de alta calidad. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Amor a Prueba. Hemos repasado la trama, los personajes, la química entre los protagonistas y, por supuesto, hemos hablado un poco de los actores y de su vida personal. Espero haberles dado suficientes razones para que se animen a verla o, si ya la vieron, para que la recuerden con cariño. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje por las series turcas. Me encanta compartir mi pasión por estas historias con ustedes y leer sus comentarios. Así que cuéntenme qué les pareció Amor a Prueba. ¿Les gustó la serie? ¿Cuál fue su personaje favorito? ¿Y qué les pareció la química entre Burak y Neslihan? Me encantaría leer sus opiniones y debatirlas en los comentarios. No se corten. ¿Hay alguna escena que los haya marcado especialmente? ¿Algún personaje secundario que les haya llamado la atención? Compartan sus impresiones. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a traerles más vídeos sobre el mundo de las series turcas. Además, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de las novedades del canal. Eso es muy importante. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta la próxima.